Saludo la presencia en nuestro programa del economista Dari Javier, a quien he invitado para analizar la situación económica de República Dominicana luego de medidas importantes tomadas por el gobierno dominicano. ¿Cómo estás, Dari? Bien, aquí un domingo especial. Así es. Y siempre, un domingo económico. Sí, un domingo económico y siempre a tu disposición. Claro, claro. Bueno, tenemos aquí una serie de medidas que ha tomado el gobierno dominicano. El Congreso se aceleró, las aprobó y aquí tenemos un paquetazo, se podría decir, o sí, un paquetico económico, las dos cosas. ¿Cómo tú has visto toda esta situación? Bueno, Dania y amigos televidentes, lo primero, la primera lectura que uno ha de sacar es la velocidad con que se hizo la aprobación. Velocidad meteórica pareció ser. Exacto. Entonces, caminaron la ruta del marketing, por lo que yo digo, bueno, el marketing está sustituyendo la democracia en la República Dominicana. En ninguna parte del mundo propuestas tributarias se aprueban a la carrera, no escucharon a nadie, no conversaron con nadie. No dejaron que nadie hablara, como la otra vez que se intentó la reforma, que hubo unos debates tremendos en el Congreso Nacional. Porque fíjate que le cambiaron el nombre, le pusieron pro crecimiento de la economía, cuando eso se aleja mucho de lo que es el crecimiento económico, porque en ninguna parte del mundo la colocación de impuestos impulsa el desarrollo económico, al contrario, lo contrae. Entonces, digamos, es una nueva comportamiento que tiene el gobierno en los 6 años que tiene de ejercicio, y eso manda señales de alerta. La oposición, los grupos sociales, la sociedad en sentido general debe ponerle atención a esto, porque esta parte de imponer las cosas no contribuyen a la dinámica de la democracia, por el contrario, la lacera. Entonces, esa es la primera lectura que uno saca. ¿Por qué esa velocidad? Y una reflexión que yo puedo sacar es, como el viernes pasado se firmó un acuerdo y hay un desmonte del bloqueo del estrecho de Hormuz, el gobierno no quiso durar más tiempo para que no le enrostren que ya las condiciones que provocaron su intención de reforma desaparecieron. Entonces quería... Porque esa fue la motivación, la guerra de Medio Oriente. Entonces el gobierno no se da cuenta el daño que se hace al propio gobierno, pero el Congreso se hace un daño peor. ¿Por qué? Porque la gente va a estar pendiente de quienes aprobaron esa reforma, porque fue de corte puramente del PRM. Entonces, eso es altamente riesgoso, porque tenemos gente que está en el Congreso, que están legislando en perjuicio del bienestar de la población. Y eso, en algún momento, la población se lo va a cobrar, como ha ocurrido en otros momentos del país. Esa es la lectura así rápido, de hacer eso tan a prisa, que uno no lo entendió, porque la prisa que dejó a todo el mundo sin discurso. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo y que marca un punto negativo en el proceso legislativo dominicano. Vamos a ver en concreto las medidas que se han adoptado en el Congreso contra todo el sistema económico nacional. Sí, mira, apelando al marketing, como te dije, el gobierno vendió la idea de que es una reforma de bienestar. En ninguna parte del mundo la colocación de impuestos es sinónimo de bienestar. Eso hasta lo más ingenuo saben que no es así. ¿Por qué? Porque hay varios puntos. Por ejemplo, ellos se llenan de ego, de que
los impuestos se los colocaron a las empresas que tienen un capital, que declararon unas utilidades el año pasado por encima de 1.000 millones. Esa es la mentira más grande que se deriva de ahí. ¿Por qué, Dania y amigos televidentes? Porque lo que le han colocado a las empresas es unos impuestos que tienen facilidad de transferirse. Es decir, tú, yo, el otro, vamos a recibir los efectos de esas medidas. Entonces, por eso es que tú ves que las empresas no protestaron, porque son impuestos transferibles. Igual que las transferencias electrónicas. Se ha masificado el uso de transferencias electrónicas, entonces la gente va a dejar de reducir esta transferencia. Por ejemplo, yo ahí mismo cancelé todo lo que es el uso de transferencias electrónicas. Cierto. Sí, ¿no? Tú como economista, sí, pero sí, mucha gente te va a imitar, Dari. Sí, porque le hicieron daño a un sistema que había progresado, ese es el sistema de pago que el Banco Central venía impulsando de manera sostenible y sobre todo que aporta a lo que es las plataformas bancarias. Y así tú vas mirando una serie de medidas que tomaron, te hablan la mentira de que quitaron el anticipo, ¿no? Lo que hicieron el diferimiento para pagar. O sea, están haciendo un diferimiento para pagar lo mismo. ¿Cómo así? Explícamelo, no lo entiendo. Que se eliminaron. Como decían antes, explícamelo, William. Si antes había que pagarlo mensual, ahora hay que pagarlo cada 3 meses o cada 4 meses. Entonces, tú dices, ¿y por qué le dicen a la población eso? Y el otro elemento es que la indexación salarial se quedó pequeño. Y lo que hicieron fue como llevarlo a 39,000 pesos, cuando eso es inferior a 40,000 pesos, inferior a los casi 50,000 pesos que implica la canasta, el costo de la canasta familiar, e inferior a los 52,000 pesos, que de acuerdo, conforme con el Código Tributario, debería ser la liberación, la indexación en la República Dominicana en la actualidad. Sin embargo, venden la idea de que eliminaron, de que ajustaron la indexación conforme con el Código Tributario. Entonces, todas esas cosas tú dices, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta que uno encuentra nada más es el afán del gobierno por recaudar, explicado por el déficit financiero que hay en las cuentas públicas. Entonces, el gobierno quiere gastar, quiere ver si tiene incidencia de cara al futuro inmediato en algunas propuestas que se ha programado el gobierno, y además está el hecho de que ese monto al cual aspira el gobierno a recaudar, ya antes del conflicto bélico, ya el gobierno lo tenía pautado. En las 2 reformas anteriores del 2021 y 2024, el gobierno había pautado eso. Y lo peor es que el gobierno no es por 50,000, es por 90,000. Entonces, en esta parte, procuran el 50% o casi el 50% de esas aspiraciones. Por lo que yo deduzco, me planteo la hipótesis, si el gobierno introduciría una segunda etapa, porque en esta primera etapa es un rescate de las 2 reformas anteriores, y entonces la otra parte podría hacerlo en un periodo de 6 meses o al inicio del año 2027. Y hicieron el ensayo, aparentemente le salió bien, porque salieron corriendo con eso y no dio tiempo ni a refutar esas propuestas, esas imposiciones que hizo el gobierno. Esa premura en el Congreso, ¿a qué tú la atribuyes, Dari? Bueno, porque si se aprueba antes de poner en vigencia
el acuerdo de paz en el Oriente Medio, que entonces está para el viernes. La gente podía alegar que ya hay un acuerdo de paz, que no justificaba. No justifica eso. Y además, fíjate que el gobierno también hizo una fijación de los precios de los combustibles a 3 meses, lo cual es pernicioso, porque inmediatamente se anunció ese acuerdo, en un 4% se redujo el precio del barril de petróleo con una tendencia significativa a la baja. Entonces, si a la baja el gobierno introduce eso, entonces no hay justificación y hay una reacción. Wow, interesante. Hay una reacción, entonces el gobierno quiso adelantarse para evitar esa reacción. Bueno, te propongo una pausa, ¿qué te parece? Sí, y volvemos en un instante continuando con el análisis de estas medidas económicas, no se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Daris Javier. Yo quisiera que Daris analizara en este momento el impacto que van a tener todas las medidas económicas aprobadas en el Congreso Nacional en torno a la economía. ¿Cómo van a reaccionar las empresas frente a esto? Mira, como te dije al inicio, esas imposiciones a las empresas que tienen o que tuvieron utilidades de 1.000 millones de pesos en adelante, simplemente lo transfieren. Entonces, los usuarios de esos servicios que brindan las empresas lo van a recibir, como lo va a recibir, por ejemplo, el que hace transferencia, que la gente se va a dar cuenta cuando comience a hacer las transferencias, porque eso es para incorporación inmediata en el sistema tributario dominicano. Y además el caso de los $10 al boleto aéreo también. Ellos hacen la narrativa de que tú, yo, aquel, no viajamos todos los días. Y eso es verdad. Pero resulta que no es el caso particular de cada uno, sino la colectividad. Entonces cuando la colectividad recibe eso, ahí se siente el impacto. $10 no parecen mucho, pero en conjunto son muchos, porque la gente viaja como quiera. ¿Entiendes? O sea, tú que vas en un asiento de clase ejecutiva y aquel que va en clase económica va a pagar los mismos $10. ¿Tú has visto eso? Bueno. Entonces, eso, digamos, son... No hay proporcionalidad. Exacto. Y además, la gente no va a notar mucho la parte de la indexación salarial. Porque, como te expliqué ahorita, se trata de alrededor de 2.000 o 3.000 pesos. Y la gente no lo va a asimilar mucho. Ya. ¿Eso puede impactar al sector turismo nacional? La parte de los boletos aéreos, sí. ¿En qué medida? Vamos a analizarlo más porque profundamente. Cada vez que tú compras un boleto aéreo, entonces tú estás pagando un extra que no está. Y otros, la mayoría de esos turistas hacen transacciones también en dólares. En dólares. O sea, que van a ser grabados ahora. O sea, tú terminas duplicando el pago de esos impuestos, porque lo va a pagar por un lado y por otro también. ¿Cómo tú estás viendo en este momento el sector turismo nacional? Mira, es normal que en un país con estabilidad política y social, como el caso de la República Dominicana, y cierto nivel de estabilidad de la economía, la gente pueda venir. Además, recuerda que la mayoría de esos turistas vienen con todo incluido, que se ganan premios en su país de origen y vienen aquí y vienen a buscar ¿qué? Tranquilidad. Entonces, la República Dominicana, no desde ahora, sino hace mucho tiempo, que tiene una tranquilidad enorme, una estabilidad política. Aquí no hay sobresalto de guerra civil, de digamos, enfrentamiento. Tampoco tiene convulsiones sociales relevantes. Entonces, esos son factores que ayudan, porque el turismo no es tan solo
pararse en una pantalla a contar cuánta gente vinieron al país. Eso es algo, digamos, que no es relevante, ¿verdad? Porque los turistas no vienen todos al mismo tiempo, es en el desarrollo del tiempo. Así es. Que pueden venir 50 en un mes, 100 en otro, y al final tú lo sumas y te da una significación o una cifra, digamos, apreciable. Entonces, las agencias, digamos, las empresas turísticas en nuestro país también tienen una buena estructura, eso favorece, pero sigue siendo el sector más hipersensible de la economía, de manera que hay otras áreas, hay otros sectores de la economía también que hay que ponerle atención, como las pequeñas y medianas empresas, el sector construcción, el sector eléctrico, el sector industrial y sobre todo el sector agrícola. Los sectores que durante la pandemia mostraron una cierta capacidad de resistencia, hay que ponerle atención. Sí. Yo creo que profundicemos un poco más en el sector turístico porque hay amenazas. Por ejemplo, ¿puede el petróleo seguir bajando o podría subir de precio después de esta guerra? Y está el tema del sargazo, que es otra gran amenaza para el turismo nacional. El comportamiento de los precios del petróleo va a estar en función de cómo se asuma la responsabilidad del acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz, los entes principales, los países protagonistas, tienen que dar una señal de mucha seriedad en lo que están firmando, pero sobre todo aquellos en el cual no haya amenaza del aumento del precio de los combustibles. Eso es fundamental y hay que apostar a eso en el futuro inmediato. Sí. O sea, después del acuerdo que viene. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué intuyes como economista? ¿Qué va a pasar? No, si es con mucha seriedad, el precio del petróleo podía oscilar entre 50 y 60 dólares el barril. Eso si es soportable. Se asume con responsabilidad, pero si alguno de los entes involucrados no le da ese carácter de firmeza, entonces es muy probable que a nivel internacional esto pueda afectar a la economía global. Y creo que sí, que lo van a asumir porque los países involucrados han visto que su economía se ha estremecido. Se ha estremecido la economía global y en el caso de Estados Unidos tiene que apostar en lo inmediato a eso porque tienen unas elecciones de medio término de frente. En noviembre. Y no pueden permitir que se le vaya todo de la mano. Sí. Es fundamental para ellos. A nivel global, esta guerra de Estados Unidos contra Irán, ¿cuál ha sido el impacto real en la economía mundial? Principalmente el precio del petróleo y de manera general el precio de las materias primas, ¿verdad? Lo que se llama los commodities. Eso influye porque se ha demostrado que en la medida que cerraron el estrecho de Hormuz, en esa medida se disparó en horas los precios de los combustibles. Entonces, la seriedad de asumir este compromiso es fundamental para lo que es la dinámica de la economía global. Claro. En el país, ¿cómo has visto el desempeño del Banco Central como rector de la economía nacional? Mira, el Banco Central ha hecho su tarea. Ya. Digamos, ha tomado las medidas monetarias adecuadas, pero cuando el gobierno se enrumba por una vía y incrementa el gasto corriente, entonces puede lacerar el efecto que se procura con la política monetaria. ¿Y el impacto sobre la tasa del dólar, qué podemos esperar, Daris? Bueno, hasta ahora se ha mantenido oscilando entre 59 y 60, porque las autoridades no pueden permitir que se dispare el tipo de cambio. Si se le va de la mano, entonces eso tiene un efecto pernicioso
en la economía, básicamente en los precios, porque la mayoría de los bienes que nosotros consumimos vienen del exterior. Sí. Una parte relevante, comenzando por el petróleo. Aquí se importa hasta comida para perros. Entonces ya te puedes imaginar. Y entonces, ¿qué nos espera en los próximos meses en términos económicos? Que el gobierno asuma con seriedad su compromiso con la estabilidad. Ese es un punto nodal para el gobierno poner, digamos, empeño en la estabilidad macroeconómica, el tipo de política económica que implemente. Pero hay algo, Dania, ya estamos en el mes de junio terminando, rumbo al mes de julio, y cuando llegue agosto, el gobierno tiene 24 meses para gobernar. Entonces habría que ver qué se plantea el gobierno en 24 meses. Gobernar en 24 meses. Wow. Eso es algo difícil que se puede alcanzar. Y uno ve al gobierno prometiendo cosas que trascienden a ese periodo constitucional. Y yo creo que el gobierno debe concentrarse en las cosas que puede resolver en esos 24 meses. Ah, María, no. Porque cada día cuenta. Cada día cuenta, sí. y cada día se vuelve más difícil en medio de esta situación, porque ahora tenemos que recuperarnos de los efectos de la guerra de Medio Oriente. Exactamente. ¿Cómo será esa recuperación? Por eso, lo que te dije ahorita, la seriedad con que se asuma, el gobierno más que nunca tiene que procurar la armonía entre los sectores económicos, la armonía entre los sectores que tienen diferencias con su política económica, porque de lo contrario, entonces entraríamos en un derrumbadero en estos 24 meses. Sí, y un derrumbadero nos puede llevar a derrumbarnos todos. ¿Cómo sería esa situación? Sí, bueno, nadie le gustaría que la economía del país entre en un caos. ¿Por qué? Porque al final terminamos todos afectados. Bien, vamos a una pausa, retornamos con Daris Javier, economista, no se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Daris Javier, economista. Yo quisiera conocer de Daris cuáles recomendaciones como economista tiene él para el gobierno en los próximos meses para tratar de que la economía se restablezca y cada sector pueda ser más dinámico para aumentar la riqueza que tenemos como dominicanos. Mira, Dania, con lo ocurrido, con la famosa ley de tributación o reforma tributaria, uno a veces dice, ¿cuál es el sentido de hacerle recomendación? Pero lo más acertado para el gobierno es tratar de congelar o reducir el gasto corriente. El gasto corriente. Contraer el endeudamiento público, porque se han excedido, aunque el presidente está convencido de que ellos han reducido la deuda pública, cosa que uno no ve. Y lo otro es escuchar a la gente, los problemas de la gente, porque si no escuchan los problemas de la gente, el gobierno puede tener problemas, y ya con esta aprobación mostraron que no le interesa escuchar a la gente. Entonces, digamos, esos son puntos importantes en lo adelante para que la economía se pueda reencontrar con un proceso de crecimiento sostenido. Sí. Los temores también es de que el ciudadano de a pie sea víctima de un impacto de alta inflación en los próximos meses. ¿Cómo manejar este tema? Mira, de hecho, la evidencia de que la inflación haya alcanzado por encima del límite máximo de la meta de inflación es una alerta. Entonces, ¿cómo desactivar eso? Bueno, lo que acaban de aprobar no garantiza eso. No lo garantiza. No lo garantiza. Entonces,
el gobierno tiene que poner atención a esos elementos de cómo mantener la estabilidad. Ahí tienen una variable importante que es la paz mundial. Eso va a estabilizar, favorece, sí, exacto. Claro. Eso es lo que yo veo así. Así es. ¿Y cómo manejarse la gente de a pie? ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cuáles recomendaciones de ahorro interno podemos hacer? Mira, Dania, como que está difícil estirar el peso. Cuando la gente vea los efectos que tiene esa reforma tributaria, ahorrar un peso se hace cada vez más difícil. Y entonces, cuando eso ocurre, la gente maldice a quien dirige la nación, a los funcionarios que toman decisiones. ¿Sabe por qué? Porque los gobiernos toman decisiones y esas decisiones, cuando la población las digiere, que ven que le lacera su bienestar particular, no ven más nada. Tú le puedes decir que tú construiste tantas escuelas, carreteras, lo que sea, que ha hecho tanto esfuerzo. La gente lo que ve es sus problemas particulares. Y en ese proceso en el cual nos vemos aquí en el mundo, la gente vela es por su bienestar particular. Y eso es un elemento muy delicado, muy delicado. Un indicativo muy importante para la economía es el comportamiento de las monedas extranjeras, por ejemplo, el dólar, el euro, que son los que más usamos frecuentemente, sobre todo por el turismo que nos ingresa desde Europa, viene representado en euro. ¿Cómo crees que van a impactar todas estas cosas en esos dos índices? Mira, el hecho del comportamiento de la moneda va a depender mucho de la dinámica de la economía local. Si la economía no es capaz de incrementar sus exportaciones, atraer inversión, turismo, esos son amenazas latentes que pueden influir también la demanda de moneda extranjera que tenga el país. Si los bienes cada vez se hacen más costosos, entonces la demanda de moneda extranjera se va a incrementar. Sí. Entonces, por eso te dije ahorita, lo importante es ver el impacto inmediato que tienen esas medidas en la economía, la responsabilidad con que el gobierno lo asuma. Si hay un movimiento adverso para la población, ya el gobierno no tiene excusa, porque todo lo que ocurra de aquí en adelante, la gente se lo va a pegar a la reforma. A la reforma, sí. Todo lo que ocurra, y el gobierno debió de prever eso, todo lo que ocurra, la gente se lo va a atribuir a la reforma que acaban de probarse más rápido que la carrera de Félix Sánchez. Así es. Sí. Y eso tiene un costo político lógico. Obviamente. O sea, el gobierno va a cargar con un fardo más pesado. Sí. ¿Cómo puede manejar una situación como esa frente a la oposición que está tratando de buscar el favor del pueblo? Lo que te dije al inicio de la entrevista, para el gobierno es fundamental que se aparte de manera considerable del marketing para que le dé paso más a la democracia. O sea, todos ustedes saben, y tú, Dania, que el gobierno ha sustentado su gestión en marketing. Esos asesores internacionales escuchan lo que se quiere, sí. Dicen lo que se quiere escuchar y no importa, porque lo que le interesa es conseguir dinero para poder irse fuera del país a divertirse, vivir una vida de bohemio. Entonces, eso es otro elemento importante para fines del gobierno, ponderar cuáles son las acciones que racionalmente debe tomar y no pura y simplemente de alguien desconocido que tiene un molde
para hacer recomendaciones. Sí, hay algunas preocupaciones de muchos sectores por el uso de los recursos estatales, sobre todo porque se quejan de que el gobierno ha disminuido las inversiones públicas y ha mejorado, ampliado el endeudamiento. ¿Cómo conciliar estas situaciones en esta situación? Es un tema y muy crucial ese tema. Crucial, porque el gobierno ha estado de manera frecuente emitiendo bonos soberanos para cubrir ya no tan solo la promoción de obras de inversión, sino para cubrir el gasto corriente, para cubrir la nómina pública, y eso ya incluso hasta los intereses de la deuda que toma. Eso es altamente riesgoso, un riesgo al cual el gobierno ha metido al país, y ya desmontar eso es un poco incómodo porque han creado un vicio con eso. Entonces, la frecuencia de emisiones de bonos soberanos es una trampa. Tú sabes, si tú has visto, los dos últimos gobiernos han apelado a la emisión frecuente de bonos soberanos y se han apartado de cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo pone, digamos, en disciplina fiscal. Entonces, vieron la vía del financiamiento de bonos como algo viable, sin una camisa de fuerza. Entonces, esos elementos, ¿cómo el gobierno controlarlo? Bien. El gobierno tiene una frecuencia de emisión de bonos soberanos en promedio de 3 meses. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con Dari y Javier, no se vayan. Conversamos en el día de hoy con el economista Dari Javier. Yo quisiera que analizáramos ahora las perspectivas de lo que nos espera en el desempeño de la economía para estos próximos meses. Dania y amigos televidentes, es obvio que resulta fundamental para la economía dominicana orientar, poner la vista fija en los sectores que contribuyen al dinamismo de la economía. ¿Cuál? Por ejemplo, el sector construcción, ¿verdad? Aquí tenemos un problema con las tasas de interés elevado. Si las tasas de interés siguen en esa dirección, los préstamos hipotecarios van a frisarse. Otro elemento importante son el desempeño de las pequeñas y medianas empresas. Creo que hay que trabajar con más ahínco en lo que es el desarrollo de la MIPYME. Entonces, también el sector eléctrico. La sociedad dominicana, la economía dominicana, no puede seguir con el tema eléctrico a los niveles que están, ¿verdad? Sacando fondos del Estado para el subsidio, porque ninguna economía puede sostener esos niveles. Como te dije ahorita, el gobierno tiene que buscar la manera de cómo reorientar su política de endeudamiento público. Aunque a ellos no les gusta que uno les diga que el gasto corriente está haciendo mella en la economía. Entonces, ese gasto corriente es improductivo. Orientar hacia el gasto de capital, que es productivo. Esos son así, a grandes rasgos, que uno ve la fuente donde puede dinamizarse y uno no ve el interés del gobierno de ponderar estos sectores. Sí, un sector que es fundamental para la economía nacional es el sector turismo. En medio de todos estos conflictos, lógicamente se ha afectado un poco la llegada de pasajeros y hay otras amenazas para el sector, por ejemplo, como el ingreso de toneladas de sargazo que están dañando nuestras playas.
¿Qué debería hacerse en el sector de turismo para mejorar en los próximos meses esa llegada masiva de visitantes? Ahí debe de haber una combinación entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo, porque es un factor pernicioso para el disfrute de la playa. Este año ha sido masivo la llegada de sargazo. Entonces, pienso que debe fomentarse, impulsarse una política de limpieza de este sector, porque el sargazo se acumula porque van pasando días. Entonces, lo que hay que estar encima de eso es algo muy complicado para el disfrute de las playas. Sí. Por ejemplo, la zona de Barahona ahora mismo está afectada. Que no había llegado antes, ¿verdad? Sí. En el este ha sido masivo este año. Exactamente, también en el este. He escuchado que hay algunas empresas dominicanas que están tratando de procesar el sargazo y sacarle beneficio. ¿Cómo tú ves estas iniciativas? No, es interesante. Si hay empresas que pueden dar respuesta a ese malestar, yo creo que sí, que se le puede dar licencia de limpieza si el Estado no tiene la capacidad de enfrentarlo. Entonces, el sargazo, para fines de lo que es disfrute de playa y lo que es la calidad de las playas dominicanas, van a afectar bastante en los próximos meses. ¿Cómo limpiar eso? Entonces el gobierno tiene que hacer su contribución. Son dos ministerios que deben orientarse a eso: medio ambiente y turismo. ¿Cómo ves el proceso de construcción de nuevos hoteles, de nuevos atractivos para los turistas que nos visitan? Excelente, excelente. Son inversiones privadas, ¿verdad? Y esas inversiones privadas favorecen una economía más holgada. Esas empresas promueven el turismo. Yo no sé si te has fijado que en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo se han construido muchos hoteles y lugares turísticos hasta orientados al B&B. Eso es bastante importante. A propósito del Airbnb, yo pienso que eso comenzó de manera artesanal en el país, de manera desorganizada, pero entiendo que ya ha llegado el momento de que se haga de manera real, en la que haya una defensa para los turistas que nos visitan. ¿Cómo crees que debe ser reorientado en el país el negocio del Airbnb? Bueno, el gobierno debe darle apoyo de carácter legal, facilidades para que no ponerle obstáculos, para que esas empresas tengan mayor holgura con relación a su accionar en el país. Y quien gana es el país. ¿Por qué? Porque van a demandar mano de obra y eso es importante para fines de influir en el empleo. Así es. ¿Cuáles serían tus recomendaciones sobre activación en sentido general de la economía nacional? No, eso, asumir con seriedad la política económica, insisto, de la desactivación de la emisión de nuevas deudas, básicamente soberana, y frenar el gasto corriente desenfrenado. Si tú estuvieras en el Banco Central, ¿qué decisiones tomarías? No, la política monetaria debe ser más intensa, orientada a favorecer, digamos, la estabilidad monetaria, cambiaria y financiera del país, que es el rol del Banco Central para lograr una estabilidad de precio. El país ha estado dando demostraciones de que es una economía que va fluyendo. ¿Qué más podemos hacer para que siga este proceso? Mira, la economía tiene su dinámica natural. Natural en el sentido de que siempre hay iniciativas empresariales, y esas empresas favorecen, digamos, que la economía pueda sostenerse. Entonces, digamos, ahí es que debe estar la orientación de la economía dominicana en el devenir inmediato. Y como te dije, el gobierno tiene que concentrarse en cómo terminar
estos 24 meses. Ya. Porque constitucionalmente no llega más allá. Me gustaría, Daris, que habláramos un poco sobre el impacto que va a tener en la geopolítica todas estas situaciones planteadas en la economía nacional e internacional. Mira, si las cosas siguen como van, es decir, que Estados Unidos ha puesto empeño en suspender la guerra, fíjate que Donald Trump dijo, para Estados Unidos terminó la guerra. Si eso se cumple, entonces vamos a tener estabilidad en materia de los precios de la materia prima o commodity. Y eso de una u otra manera va a influir en el comportamiento regional de la economía y también de la economía global. Entonces, los problemas geopolíticos han demostrado que son capaces de trastornar Así es. El curso de la economía. Entonces, llegar a un acuerdo de paz es fundamental, pero sobre todo mantenerlo. Sí. Si en el camino se descontinúa eso, entonces entramos en un desastre global. ¿Qué daño económico ha tenido Estados Unidos como consecuencia de esta guerra? Bueno, Estados Unidos ha tenido problemas con el crecimiento de su economía, problemas inflacionarios, problemas del empleo. Entonces, por esa razón, yo entiendo que ellos están poniéndole seriedad a finalizar este conflicto bélico. Sí. Y todavía nos queda una guerra por resolver, la guerra de Rusia y de Ucrania, que también impacta en la estabilidad económica y política mundial. Yo creo que aunque esta guerra del Oriente Medio comenzó de último, sí. Va a influir mucho en los acuerdos de paz. Ya. Va a tener una influencia de que se puede conversar. El mundo es para conversar, no para imponer. Pero se siente que hay una fragilidad en torno al mantenimiento global de la paz en este momento, sí, luego de tantos meses de conflicto. Que con el solo anuncio del acuerdo de paz, los precios de los productos en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York, se dispararon, aumentaron. Entonces, las empresas petroleras, las empresas tecnológicas, han tenido una recuperación inmensa en pocos días. Entonces, eso favorece, cuando ellos se vean en eso, también pueden presionar para que no se siga transitando por el camino del conflicto. ¿Y nosotros qué podemos esperar de esta paz ya mundial? Ser muy cauto, inteligente y sobre todo muy prudente. Ya. La prudencia es fundamental para la gobernanza dominicana. Corregir lo que está mal y hacer lo que está bien, ¿verdad, Dari? Bueno, te regalo el último minuto para que te despida de mi teleaudiencia. No, tengo mucha esperanza y fe en que estos conflictos van a ir desapareciendo gradual, porque el hecho de que haya un acuerdo no significa que todo desapareció. Claro. Quedan rezagos quedan en el tintero, y la seriedad de los compromisos es fundamental. Bien, pues vamos a esperar que la paz resplandezca sobre todo el mundo, que nos lleguen esos efluvios de paz a República Dominicana, que podamos realmente comenzar las cosas que hemos paralizado un poco por esta inestabilidad mundial como consecuencia de la guerra. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.